Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jorge y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las peores cosas que Apple ha hecho. How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. The company saying, "We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize." Para esta lista, veremos algunas de las decisiones empresariales de Apple que se han considerado menos que estelares. Esto incluye tanto los cambios de hardware como de software, así como las políticas de la empresa. Si olvidamos alguna de las peores decisiones de la antigua casa de Steve Jobs, háznoslo saber en los comentarios. Número 10. La desaparición del botón de inicio. Con la presentación del iPhone en 2007, Apple hizo estallar una bomba que alteró para siempre el panorama de los smartphones. Did somebody say calamari? Un mercado que antes estaba exclusivamente en manos de los usuarios de negocios se abría ahora a las masas en general. Los teclados físicos y las interfaces toscas fueron sustituidos por un solo botón y una gran pantalla. And on the front, there's only one button down there. We call it the home button. It takes you home from wherever you are. And that's it. Los competidores pronto siguieron con dispositivos de tipo similar y todo el mundo se acostumbró a usar un botón de inicio en su teléfono. Por eso, cuando en 2017 circularon rumores de que Apple iba a retirar el botón, muchos fans de toda la vida se desanimaron. And no home button on the iPhone X means you have to try to erase 10 years of muscle memory and relearn some basic day-to-day tasks. Sin embargo, a pesar de la resistencia inicial, los usuarios de iPhone se alegraron de ganar más espacio en la pantalla e incluso la competencia siguió su ejemplo. Número 9. El Hockey Puck Mouse. This, as you may know, is our mouse. And some people don't like it. A principios de los 60s, Douglas Engelbart inventó el primer mouse de computadora. Desde entonces, ha habido innumerables variaciones de esta novedosa pieza de hardware informático. Desde los trackballs hasta los mouse verticales y todo lo demás, se han intentado muchas variaciones. En 1998, Apple optó por lanzar su primer mouse que utilizaba la nueva interfaz USB. Siempre tratando de distinguirse, la mejor idea de que Apple en ese momento fue convertir lo que era básicamente un disco de hockey en un mouse. However, the shape wasn't highly praised, but the fact that it was USB made it very convenient. Considerado por siempre como uno de los peores productos de Apple, el dispositivo fue universalmente odiado por sus usuarios. Era incómodo de sostener y giraba repetidamente en múltiples direcciones. Un rápido golpe de efecto en julio de 2000 con el Apple Pro Mouse acabó con este terrible diseño. Some people think that this is the worst mouse in the world. We'd like to change that. And today we are introducing a new mouse. Yay! Número 8. Conectado a iTunes. Diseñado originalmente para ser solo un reproductor multimedia, iTunes ha crecido mucho más allá de eso. And so I think it's fair that we can now change Rip Mix Burn to Buy Mix iPod. Durante años, muchos usuarios de iPhone y iPod estuvieron ligados a esta legendaria aplicación de escritorio. Los usuarios tenían que sincronizar las bibliotecas de música con sus dispositivos en lugar de simplemente copiar y pegar como otros dispositivos y software de música. Ya sea por la lentitud de la aplicación o por la interminable serie de actualizaciones que pedía, iTunes acabó convirtiéndose en un serio apoyo para muchos de los fans más fieles de Apple. How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? Por suerte para los usuarios de Mac, ahora ha sido retirado y sustituido por aplicaciones independientes como Apple Music. The future of Apple Music, or iTunes, is not one app, but three. Apple Music, Apple Podcasts, and Apple TV. Pero los usuarios de Windows sentimos decir que puede que tengan que mantenerlo un poco más, ¿no creen? Número 7. El lanzamiento de Apple Maps. In iOS 6, we have built an entire new mapping solution from the ground up, and it is beautiful. Desde el inicio del iPhone, Google Maps era la aplicación de navegación preferida. Sin embargo, una disputa con los derechos exclusivos de Google sobre las indicaciones paso a paso en Android cambió todo eso. En septiembre de 2012, se anunció que Apple Maps sustituiría a Google como aplicación de mapas por defecto en los dispositivos iPhone. The goal: go head-to-head with Google for mobile map domination.
Tras su lanzamiento, Apple recibió importantes críticas por parte de los usuarios respecto a su nueva oferta de mapas. Muchos lugares estaban mal escritos o se omitían por completo. Don't tell me this is Zune bad. I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. Las imágenes de los mapas eran muy irregulares y en algunos casos se parecían más a las atracciones de un parque temático que a las propias carreteras. Era tan malo que incluso el CEO de Apple, Tim Cook, pidió una disculpa formal menos de un mes después del lanzamiento. ¡Vamos, Apple! ¡Puedes hacerlo mejor! Número 6. Llega el hombre de los impuestos. La temporada de impuestos siempre se acerca y para mucha gente significa o un reembolso o el pago de lo que se debe. Sin embargo, en el caso de Apple, se ha informado de que han recurrido a una contabilidad creativa para eludir el pago de grandes sumas de impuestos sobre sus beneficios. And they moved these profits to Ireland, obviously because they have a very sweet tax deal with the Irish government. That means that they have to pay very, very low taxes. Debido a unas leyes fiscales únicas, Apple ha podido retener gran parte de sus beneficios trasladando su dinero a cuentas en el extranjero en Irlanda, los Países Bajos e incluso la pequeña isla británica de Jersey. Now, most companies in Ireland are supposed to pay what's called a signature tax of about 12.5%. But today, the European Commission revealed that Apple has been paying way less. La Unión Europea los ha multado finalmente con más de 14 billones de dólares en impuestos atrasados. I have no current plan to bring them back at the current tax rate. All right. Is that the same way as saying unless we reduce our tax rates, you're not bringing them home? Is that the same way? No, I don't think it's the same, sir. How's it different? Al final trajeron parte de esos beneficios a Estados Unidos, pero con unos impuestos de 38 billones de dólares. Número 5. Epic Games vs. Apple. Desde el lanzamiento de la App Store, muchos desarrolladores se han quejado de la elevada cuota de Apple en los beneficios de las aplicaciones. Muchos creen que el 30% de regalías para Apple es demasiado alto. En el caso de Epic Games, los creadores del juego Fortnite decidieron que estaban hartos. It's not just Epic Games. Spotify, Airbnb, Tinder, Facebook, and Netflix have all had disputes with Apple over App Store rules. En agosto de 2020, Epic actualizó su versión de Fortnite para iOS, lo que dio a los jugadores la posibilidad de comprar la moneda del juego al desarrollador del videojuego a un precio más bajo, en lugar del pago completo en la App Store. Tan rápido como entró la actualización, fue retirada por Apple. This has been brewing for quite a while. The CEO of Epic, Tim Sweeney, has been angry at both of these app stores for quite some time. The issue? Money. And who gets to make it? A esto le siguió una demanda por las prácticas anticompetitivas de Apple. La cosa fue a más cuando Apple amenazó con revocar su licencia de desarrollador, lo que supuso un riesgo para todos los juegos que utilizan su motor Unreal bajo licencia. Esto fue bloqueado posteriormente en la corte, pero la batalla entre ambos continúa hasta el día de hoy. Número 4. Adiós a los audífonos con conector. Apple EarPods are the most popular headphones in the world. And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. Primero fue el botón de inicio, luego llegaron los puertos Lightning en lugar de los USB. Luego, una vez más, Apple decidió romper con la tradición y eliminó otra parte vital del iPhone. Con el lanzamiento del iPhone 7, el querido conector de audífonos fue eliminado del hardware del teléfono inteligente. Esto, a su vez, provocó una gran reacción tanto de los usuarios como de los profesionales del sector. Why have so many of us been so reluctant to get rid of this? Well, there's the cliche that change is hard, but it honestly goes beyond that. You know, the cord on the headphones also serves a functional purpose, whether you're reaching for them in your bag or trying to make sure the right doesn't get separated from the left. Muchos consideraron que Apple estaba forzando el uso de una tecnología inalámbrica que no estaba del todo preparada para la corriente principal. Otros se molestaron por no poder cargar su dispositivo mientras escuchaban música y tener que llevar otro adaptador. I'm so used to my headphones and it's really inconvenient. El puerto se mantuvo en el iPad, pero no se ha visto en sus teléfonos desde la retirada original.
Número 3. Obsolencia planificada. Con un ciclo anual de nuevos teléfonos, los críticos de Apple se han preguntado a menudo si los dispositivos fueron hechos para deteriorarse con el tiempo a propósito. Let me just list them for you so you can see if your phone is one of the ones that's affected. The iPhone 6, 6S, SE, and iPhone 7. Resulta que esto era de verdad. La compañía lanzó un comunicado en diciembre de 2017 admitiendo la práctica. The company is saying, "We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize." Afirmaron que los dispositivos iPhone más antiguos fueron ralentizados a propósito para ayudar a mantener el rendimiento del sistema. La compañía ya había tenido problemas con sus baterías, pero muchos fans no se creyeron esa excusa. Apple acknowledged the problem and said iOS 10.2.1 would reduce the amount of unexpected shutdowns. Se presentaron peticiones en línea e incluso varias demandas colectivas contra la empresa por sus prácticas engañosas. Al final, los dispositivos incorporaron una función para desactivar estas nuevas características de rendimiento, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Número 2. Precios elevados. Una cosa en la que muchos consumidores están de acuerdo es que los productos de Apple son caros. La computadora original de Apple II se vendió por aproximadamente $1,300 en 1977. Kids can teach themselves arithmetic, or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II. Solo unos años después, empresas como Commodore, Atari y Texas Instruments vendieron otras computadoras personales por menos en la mitad de ese precio. Incluso en 2021, ya sea un teléfono o una laptop, sus precios siguen siendo mucho más altos que los de muchos de sus competidores. There's even an official term for this phenomenon. It's called the Apple tax, which describes the extra money customers are willing to pay for an Apple product over a competitor product with similar features. Apple afirma que el precio más alto se debe a la calidad superior de sus productos. Sin embargo, el costo antes de la ganancia de sus dispositivos es comparable y a veces inferior a la de sus competidores. Pero como sus fieles seguidores siguen haciendo largas filas para adquirir su hardware, probablemente no bajen sus precios en el futuro, ¿eh? So that brand loyalty translates into a premium that they're able to extract from customers who are unwilling to switch out of the Apple ecosystem. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honorables o, deberíamos decir, deshonrosas. Nunca es buen momento para comprar un iPhone. ¿Comprar uno ahora o esperar al modelo del próximo año? If you don't need that new phone and you don't want to spend a ton of money, I still think you should wait and go for the iPhone 11 at that point, because chances are it's going to be $100 to $150 less than you would pay right now. La Apple Store. Tal vez no deberían llamarse genios. Lately, however, that positive image is being tarnished by stories of customers being wildly overcharged for repairs in Apple Store. Sin soporte para Flash. Quizá no haya sido tan mala idea, después de todo. The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully, technically. We try to look for these technical vectors that have a future and that are headed up. And, you know, technology, different pieces of technology kind of go in cycles. El iPhone 6 doblado. Los teléfonos no deberían doblarse como una plastilina. A lot of users have been uploading complaints and even photos to social media saying that after they kept the phone in their pocket for hours on end, they pulled it out and it seemed to have a curve to it. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Condiciones del trabajo de Foxconn. Do you have any comments on what's going on at Foxconn because of all the press around? Oh, sure, yeah. We're pretty on top of that. Al igual que muchas otras empresas tecnológicas, Apple realiza el proceso de fabricación en países como China. Foxconn, el fabricante de productos electrónicos que fabrica los dispositivos de Apple, ha sido acusado repetidamente de condiciones de trabajo poco éticas. An exhausted workforce, people sleeping on their breaks,
others falling asleep as they work. Semanas laborales de 60 horas, alojamientos forzados en la fábrica y $100 de ganancias al mes son solo la punta del iceberg. Los empleados supuestamente expuestos a las toxinas mortales sufrieron pérdida de sensibilidad en las extremidades, mareos e incluso la incapacidad de utilizar ciertas extremidades. La presión y las condiciones de trabajo en una de las fábricas llegaron a orillar a algunos empleados a quitarse la vida, lo que obligó a la empresa a instalar redes para evitar nuevos intentos y a prometer aumentos salariales. Apple ha colaborado con Foxconn para mejorar la situación, pero aún no se sabe si las cosas han mejorado realmente. What do you want the people who end up buying this to know about you? I want them to know me, she says. I want them to know we put a lot of effort into this product, and when they use it, please use it with care. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.